bendiciones. Bienvenidos una vez más a este mensaje que tiene el Señor para usted, para su vida, para su familia, para todos nosotros. Agradecido de usted estoy por estar allí pendiente pues, de este mensaje que va a recibir, así como de todas las notificaciones que usted recibe de parte nuestra, de parte de la iglesia, para todas las actividades que nosotros realizamos, sobre todo pues cuando vamos a llevar este mensaje. Es el momento, es la hora en la cual usted puede reunir al resto de su familia, todos los que la integran, reúnase allí preparados, adviértale y prepárese para hacer la oración juntos y que estemos preparados pues para recibir el mensaje de parte del Señor. Así igualmente, si conoce a alguien o tiene a alguien afuera o no está con usted en ese momento, notifíquele, hágale saber en este momento que va a comenzar a recibir un mensaje que le va a cambiar su vida, que le va a ayudar, que le va a edificar y que le va a transformar, lo cual estoy seguro que este mensaje no le dejará igual. Así que convoque pues a todos los que usted tiene en mente o que usted sabe, conoce, que necesitan pues de un mensaje, de un aliciente de parte del Señor. Asimismo, pues quiero agradecerle a usted por todo el apoyo que nos ha dado hasta ahora, sobre todo recibiendo estos mensajes. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le ruego pues en el nombre de Jesús, ayúdenos de esa manera, suscríbase allí, díganos, déjenos saber allí mismo donde está recibiendo este mensaje, el comentario que usted puede hacer acerca de ello, lo que necesita, si tiene necesidad de oración, allí mismo también lo puede hacer o por cualquier otro medio de las redes sociales en las cuales nosotros estamos como El Señor es mi Pastor o Pastor Abraham Sánchez en YouTube o cualquier otro, el contacto, mi teléfono, o sea, si necesita la oración, quiero que sepa que nosotros estamos dispuestos para usted, así para cualquier otro. Si tiene alguna necesidad, algún consejo, no pierda tiempo, no deje de notificarlo, de hacerlo saber y seguro pues vamos a estar allí a pesar de todos los impedimentos, las limitaciones que ahora tenemos porque lo que vivimos no solo por pandemia, sino por toda la situación que se vive también en el país. Asimismo pues nosotros siempre estaremos dispuestos para ayudar, para tender una mano y para estar en el momento en que usted más lo requiera. Así que no dude pues en ningún momento de que estamos dispuestos para ayudarle y para estar allí. Le decía que estoy agradecido de usted por todo esto, también por la ayuda. Nos puede ayudar usted compartiendo este mensaje. Hágale saber a alguien más, háblele de la palabra, conviértase, le quiero pedir encarecidamente en el nombre de Jesús, conviértase en un predicador de la palabra de Jesús. Y la mejor forma de usted predicar a Jesús es con su estilo de vida. Si usted siente que lo que está recibiendo, lo que está oyendo, lo que está escuchando, se amerita o representa algo para su vida, pues póngalo por obra. Póngalo por obra y que los demás se den cuenta de lo que le está ocurriendo y cuando le pregunten, usted simple y llanamente le dirá que es la palabra de Dios la que lo está edificando. Así que con esa certeza, vaya, salga de su casa, donde quiera que esté, en su trabajo, en sus estudios. Hoy, aunque estamos un poco limitados, pero aún lo que podemos conversar, que se parezca a la palabra del Señor, que esté acorde con lo que usted está recibiendo y con lo que el Señor ahora mismo le está mostrando. Así que allí pues donde está, con todo el resto de la familia, tómese de la mano si quiere, levante sus manos, siéntese, póstrese como quiera, pero vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle al Señor que sea Él edificándonos en esto. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, conforme tú lo estableciste y nos dijiste a todos nosotros que teníamos que hacerlo, pues sabemos ahora que no hay un intercesor entre tú, que eres nuestro Dios, y nosotros, que somos tu pueblo, sino tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. A Él, pues, tú dijiste que los habías dejado para con nosotros y que todo lo que pidiéramos en su nombre, tú lo ibas a conceder según estuviese en tu voluntad. Y yo sé, Señor, que tú no vas a conceder ninguna otra cosa que no esté en nuestro corazón conforme al propósito y a la voluntad que tú has establecido. Pues hemos clamado como tú nos enseñaste, mi Señor Jesucristo, que viniera el cielo, que tú que eres Dios, que estás por sobre todas las cosas y que tu nombre es santo, a ti te rogamos, Señor, que venga tu gobierno, que venga tu autoridad, que venga tu reino y que se establezca sobre esta tierra
y sobre nosotros, así conforme ocurren las cosas en el cielo, que asimismo ocurra también en esta tierra. Que tú nos sustentes, que no se le olvide a ninguno de nosotros que de tu mano viene lo que nosotros tenemos, que toda sustentación vendrá de ti, que no nos afanemos nosotros por llegar a tener las cosas materiales, pues tú sabes y tienes el conocimiento de la necesidad que tenemos de ello, y así tú nos sustentarás conforme nosotros andemos en tu palabra. Te ruego, Dios Todopoderoso, que algo que nos cuesta a nosotros de corazón poder hacer sea sencillo por medio del Espíritu, que nos enseñes a dar el perdón, porque nosotros solemos pedirte a ti que nos perdones nuestros errores, nuestras fallas, aun los que cometemos contra nuestros hermanos, también te pedimos a ti que nos perdones. Pero hoy, Señor, te ruego que sea tu Santo Espíritu para que nos enseñes a perdonar a aquellos que han ofendido a nosotros, que nos han fallado contra nosotros, que han pecado contra nosotros, a fin de que nosotros también podamos hallar el perdón en ti, porque tú dejaste también bien claro que si nosotros no perdonábamos a nuestros hermanos, tampoco tú que estás en los cielos y que eres nuestro Padre, nos perdonarás nuestras ofensas y nuestros pecados. Te ruego pues, Señor, que no nos metas en la tentación de nosotros no dar ese perdón, de nosotros ir y luchar por aquello que realmente tú quieres que nosotros hagamos. Te ruego pues que esta enseñanza que tú quieres que conozcamos llegue hasta los más pequeños, así como los más ancianos, a fin de que todas las generaciones sean alcanzadas y en la certeza de que los que se van a levantar en tu nombre, mi Señor. Yo te ruego pues que ese proceso de enseñanza, ese proceso de formación sea por medio de tu Espíritu y permanezca en nuestra familia, en nuestra iglesia y en todo lugar. Que aquí, como nos hemos dispuesto a enseñar, verdaderamente a los que enseñamos puedan enseñar a los demás. Que se cumpla la visión de esta tu iglesia que nos diste, Señor, de enseñar tu palabra en todo momento y en todo lugar, desde los más pequeños hasta los más ancianos, teniendo la certeza de que la generación que viene será poderosa sobre esta tierra, porque estamos recibiendo de ti lo que hemos de enseñar a estas nuevas generaciones. Así pues, danos el aliciente, la fortaleza y todos los recursos que hacen falta para nosotros comenzar a edificar las escuelas y hasta como tú has prometido, hasta llegar hasta la universidad, Señor, o las diferentes sedes que vamos a tener y poder impactar al mundo, a fin de que toda la generación que se levante bajo una formación según el Espíritu Santo y según la palabra que tú nos has determinado, que tú has escrito, que tú nos has dejado, a fin de que se levante una generación que te adore, que te alabe con todo lo que hace, que tenga la certeza de disfrutar en todo, pero que todo sea hecho con amor y como para contigo. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, hoy esté pronto tu oído a escuchar y pronta sea tu respuesta para con todos nosotros. Y que de aquí en adelante, Señor, tengamos la fortaleza para superar cualquier límite, cualquier obstáculo, y que nada nos va a detener. En el nombre poderoso de Jesús. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Soy fiel creyente en la certeza, en la seguridad en mi corazón de que es fundamental la enseñanza, la educación, la formación que se tiene en la familia. Por lo cual creo fielmente que la familia es esa célula fundamental de la sociedad humana, como me lo enseñaron también en la escuela. Pero eso lo pude comprobar en mi familia. Me levanté en una familia donde me enseñaron sobre todo principios morales que gracias a Dios permanecen en mí. Y creo que debe ser la función
de todo padre, de toda madre, de todo cabeza de familia, de lograr que sus hijos, su descendencia, la generación siguiente, llegue a ser inclusive mejores que ellos por medio de la enseñanza que se tiene según la palabra de Dios. Porque es la única que te va a garantizar llegar a tener la verdadera victoria, el verdadero éxito que necesitas. Nosotros debemos estar muy conscientes de este tipo de situaciones porque es en la familia, es allí donde tenemos principios que luego deben servir para nosotros alcanzar las metas y el éxito y el propósito que tenemos en nuestras vidas. La función fundamental de los padres debería estar en ayudar, en orientar a que nosotros podamos mantenernos en el camino según el propósito, ayudarnos también o ayudar a los hijos a lograr y alcanzar el propósito que Dios le ha establecido. No obstante, nosotros a medida que vamos creciendo y vamos madurando, vamos también aprendiendo y llegamos a tener tal independencia que por supuesto debemos estar preparados para tomar nuestras propias decisiones. Por lo cual se va a cumplir la palabra del Señor, que cada quien será responsable de su pecado. Los padres no serán culpables por los pecados de los hijos, así como los hijos tampoco serán culpables por los pecados de los padres, porque ellos aprenderán a tomar sus propias decisiones. Si tus padres cometieron errores, si tus padres cometieron fallas, es tu decisión seguirlo o no. Tú puedes corregir, tú puedes cambiar, tú puedes aprender, tú puedes conocer, aunque sabemos que eso pesa en la formación de nosotros. Deberíamos nosotros esforzarnos en cada generación para parecernos cada día más al Señor, parecernos cada día más a Cristo. No obstante, eso no ocurre y siempre parece que nos alejamos cada vez más del Señor. No es sino cuando llegamos a conocerlo que nosotros procuramos entonces mantenernos en ese camino. Pero hay gente que a pesar de conocerlo y saber lo que conviene, no se mantiene, no es constante o no lucha por mantenerse allí y arrastrado por los deseos de la carne termina haciendo lo que mejor le parece. Pasan los años y seguimos en la misma situación, por lo cual a veces nos quejamos delante de Dios que ¿por qué no tenemos lo que Dios dice? Y no nos damos cuenta que son nuestras propias decisiones y nuestras propias conductas que nos están guiando en caminos errados. Por lo cual, entendiendo más adelante que tenemos que corregir, preferimos a veces fingir hipócritamente una conducta o un carácter que no tenemos. Por lo cual, nos disfrazamos como hijos de Dios, pero solo por fuera, pues por dentro somos también lo que nosotros mismos hemos decidido hacer. Y terminamos haciendo las cosas como a nosotros nos parece, aunque podemos estar hablando de Cristo o podemos decir que conocemos a Cristo, nosotros no hacemos lo que Cristo dice que tenemos que hacer. Y a veces nosotros ponemos una imagen para que aquellos que nos rodean conozcan o lleguen a creer que de verdad sí somos como Cristo, pero en realidad internamente con las cosas que hacemos nosotros demostramos que estamos lejos de Cristo. Este es el caso de lo que ocurre con Salomón y su descendencia. Salomón llega a ser el hombre, como dijo el Señor, más sabio que ha habido sobre esta tierra, como dijo él mismo, que había y que nunca llegaría una persona a tener tal sabiduría como la tenía él. No obstante, cuando nosotros leemos el libro de Proverbios y vemos que todo eso corresponde a lo que hizo Salomón, él termina diciendo que todas estas cosas serían vanidad y que al final de todo esto, él dice en el libro de Eclesiastés que el don del hombre es obedecer el mandamiento de Dios, porque ese es el todo del hombre, y no querer hacer en su propia opinión, en su propia sabiduría, lo que mejor le parece. Salomón es el muchacho o el hombre que cuando asume
el reino de Israel, que en ese momento estaba conformado por las 12 tribus de los patriarcas, le pide al Señor en el momento en que el Señor se le revela, y muchos quisiéramos que el Señor hablara de la manera como le habló a Salomón. Se le presentó a Salomón, el muchacho fue a hacer un sacrificio y fue a buscar de la presencia de Dios, y Dios se le mostró, y Dios le habló a Salomón diciéndole: ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Yo creo que todos o cada uno de nosotros anhela, al menos los que conocemos a Dios, anhelamos llegar a tener un momento como ese, donde Dios te pueda preguntar: ¿qué es lo que quieres? Y según tu respuesta, sabrá Dios inmediatamente, y tú mismo te darás cuenta de lo que realmente llevas por dentro. Porque aquel joven en ese momento, cuando Dios se le presenta y le pregunta que qué quiere que le dé, él lo que le pide es sabiduría. Le dice: Señor, dame sabiduría porque yo soy joven y estoy al frente de un pueblo muy grande y yo no sé cómo entrar y cómo salir. Así que dame sabiduría para gobernar sobre este pueblo y enseñarlo de forma correcta. Y Dios le dice a él que sí, que se la va a dar. Y de hecho se la dio. Y que no solamente le daría la sabiduría, sino que también le daría riqueza. Porque no pidió riqueza, le dijo: pero también te daré riquezas. Salomón comienza entonces su reinado, un reino que viene de la conquista de David. El gran David, Salomón hijo de David, el gran David, que logra entonces levantar prácticamente lo que era un imperio, porque contra ellos nadie podía. Lo hereda Salomón, y Salomón hereda de su padre una riqueza que sería multiplicada en ese reino de Salomón, con su sabiduría y con todo lo que tenía. Pero mi Biblia dice que al final de su vida, al final de su reino, Salomón, después de tener tanta sabiduría, tanta riqueza, donde aparentemente no le hacía falta nada más, Salomón se desvió. Se desvió Salomón y terminó entonces casándose con otras mujeres o teniendo relaciones con otras mujeres, a las cuales le permitió que ellas pudiesen establecer su propio culto y levantar los altares, y no solo hacerla a ellas, sino que desviaron al pueblo de Israel también a esos mismos rituales, a esos mismos cultos, cosa que estaba literalmente establecido por el Señor como prohibido. No se podía rendir culto a ningún otro Dios. Dios es celoso de su culto y lo deja bien claro en el primer mandamiento, válido para cualquier religión. Aún los católicos, que suelen defender tanto a los yesos a los cuales adoran, se les olvida ese mandamiento, que aparentemente no sé si es que le pasan por encima o la ignorancia a propósito de tal cosa lo deja así. Porque a veces pretendemos hacernos los locos de la vista gorda, no vemos o ignoramos a propósito, somos ignorantes a propósito porque eso no me conviene. Primer mandamiento, dijo el Señor, que no te harías de imágenes de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni te postrarás delante de ellos, sino que amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Porque Él es celoso de su culto. Entonces, Salomón, con toda su sabiduría y conociendo que estaba el mandamiento, aún así permitió tales cosas. Cuando Salomón llega al final de su reinado, él muere. Quiero darte la base, la historia, para que veas lo que ocurre a veces con nuestras vidas, para que sepas lo que pasa en la familia, para que conozcas también la responsabilidad que tiene y también quienes no las asumieron, y que a pesar de que no las asumieron, nuestros padres, nuestros ancestros no las asumieron, no por eso yo voy a seguir practicando lo mismo. ¿Qué ocurrió cuando Salomón murió?
Cuando el Señor se da cuenta o observa pues que Salomón está empeñado en seguir manteniendo esos altares y aquellos cultos, le dice que va a dividir el reino. Muere Salomón y el heredero o el que llega al trono es su hijo Roboam. Gobernó Salomón durante 40 años. Roboam se hace cargo del reino e inmediatamente viene una división. Viene una división, como lo había dicho el Señor. El reino es separado en el reino del norte, el reino del sur. Queda solamente en Jerusalén, o queda el reino de Judá con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las otras 10 tribus forman el reino del norte. Forman el reino del norte y se hace una división, lo que era el reino entonces de Israel y lo que era el reino de Judá. Queda el reino de Judá donde Roboam termina siendo el rey y se forma aquella división a causa de una soberbia y de algo que se llama, señores, orgullo. Y que cuando el orgullo está, aunque se simula muy bien, debemos saberlo determinar para apartarlo, quitarlo de nuestras vidas, porque realmente te va a llevar a condenación. Y terminamos falseando algunas cosas para pretender que la gente conozca o nos vea de una manera que nosotros realmente no somos. Cuando esto ocurre, Roboam prefirió el consejo de sus amigos antes del consejo de los ancianos, porque él consideró que era él. A pesar de que Salomón era sabio, tenía ancianos quienes lo aconsejaban. Y si él era el sabio reconocido en todo lo que existía en la tierra en aquel momento, no era de lógica que su hijo también entendiera que si siendo él sabio consultaba a los ancianos, ¿cómo no va a consultar él a los ancianos? Pero él prefirió el consejo de sus amigos, de sus compinches, y suele ocurrir normalmente eso. Cuando nosotros somos orgullosos, cuando nosotros somos altivos, cuando nosotros creemos que tenemos todo el conocimiento, a veces nuestros padres nos están hablando y preferimos el consejo del amigo, del que decimos que es pana, que es curruña, que es el que comparte con nosotros, escuchar ese consejo antes que el consejo de los padres, no sabiendo que el consejo de los amigos te va a caer bien porque precisamente comparten contigo, saben lo que tú quieres y saben hasta dónde te va a guiar ese consejo que te va a dar. Y ese consejo, por lo general, tiene como consecuencia muerte. Roboam prefirió hacer esto y aún así se mantuvo con el consejo de sus hermanos, de sus amigos, dividió el reino, quedó él justamente en el reino de Judá, luchó allí y vino la palabra la palabra de Jehová por el profeta Semaías. Y Semaías le dijo que se quedara tranquilo porque eso lo había dicho el Señor. Así que él establece su reino, lo establece en Judá. Entonces, quiero que nosotros nos ubiquemos en todo esto en el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice allí lo siguiente, que Roboam, después que consolidó el reino, es decir, después que hubo la división y él quedó en el reino del norte con Judá y Benjamín, que eran las dos tribus que estaban allí, dice en mi Biblia que se alejó, se apartó de Jehová, se dejó ese camino y cayó en el pecado en el que prácticamente había terminado su padre. Pero que habían transcurrido 5 años y a los 5 años entonces de haber consolidado ese reino que le habían entregado, vino Sisac. Sisac era el rey de Egipto, el faraón, y vino contra él. Y dice que le llevó
que lo mandó, lo permitió el Señor, a causa de que Roboam, junto con todo Israel, habían dejado el seguir al Señor, el guardar los mandamientos, el hacer las cosas que Dios dijo que tenían que hacer ellos. Se apartaron de eso y levantó el Señor o permitió que Sisac llegara hasta allá, conquistara y le quitara todo. Dice que le llevó todo. ¿Por qué insisto en esto? O estas cosas que permite el Señor. Porque a veces nosotros somos víctimas de cosas que permite el Señor. Pero no nos damos cuenta qué es lo que está generando el problema, el origen. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué estamos pasando nosotros por una situación? ¿Por qué vives lo que vives? Y crees que es Satanás el que está haciendo eso. Pero aquí dice mi Biblia que Dios levantó a Sisac o permitió que Sisac fuera y le llevara todo. Observe por qué comencé diciéndole que es responsabilidad de nosotros mostrarle el camino, a insistirle a nuestros hijos en el camino correcto. Porque Salomón gobernó a Israel durante 40 años. Y las riquezas de Salomón eran inmesurables. Era algo que no se podía contar. Así que Roboam es heredero de toda aquella riqueza. Pero mi Biblia dice que pasados 5 años, Roboam no tenía nada. Aquel hombre, en el tiempo de Salomón, dice mi Biblia, que la plata era como piedra y se desechaba. A pesar de eso, este muchacho que heredó esa riqueza, en 5 años se había disipado. En 5 años no tenía nada. ¿Por qué? Porque Salomón no se ocupó de enseñarle. David, cuando estaba dejando el reino a Salomón, leemos allí, y David ora y le pide inclusive a Dios que le dé sabiduría a este muchacho, que lo ayude, que él es joven, que él no sabe cómo entrar. La oración que hace David es tremenda para ayudarlo a él a gobernar. Pero no veo eso de Salomón para Roboam, porque ya Salomón se había desviado. Y lo lamentable de esto es que Roboam, lejos de seguir el camino de su abuelo David, sigue el camino de los últimos años de Salomón. Los errores. A veces tú actúas en mal o haces algo malo, algo haces errado en tu vida y crees que tus hijos no van a imitar eso o no van a darse cuenta de eso. Quizás porque los ves pequeños, quizás porque crees que no se van a dar cuenta, pero son como unas esponjas para absorber todo eso. Sobre todo, lamentablemente, no sé por qué, pero lo malo es lo más fácil que van a repetir. Roboam termina imitando los últimos años malos de Salomón y no los primeros. Y déjeme decirle lo siguiente. Roboam vio a su papá gobernar durante esos 40 años. Salomón gobernó durante 40 años y 41 años tenía Roboam en el momento en que comienza a ser rey. Así que cuando Salomón llegó a ser rey, él tenía 1 año. Y vio 40 años gobernando a su papá. ¿Por qué no se fijó o por qué no hizo conforme a los primeros años de sabiduría que tuvo su padre? ¿Qué lo llevó a inclinarse hacia lo malo? Que después de 40 años y la riqueza que tuvo Salomón, él la disipa, la pierde, la malgasta, la malbarata en apenas 5 años. Lea su Biblia. Y esto te dice a ti que si tú no preparas al heredero para la herencia, no haces nada con hacer herencia para un heredero. Te lo voy a repetir. Si tú no te preocupas
en formar el heredero para recibir una herencia, no haces nada con preparar una herencia y dejársela a un heredero que no sabe lo que va a hacer con ella. Es más fundamental enseñarle a él, prepararlo a él, guiarlo a él, fortalecerlo y orientarlo, que estar haciendo cosas para tus hijos sin que ellos aprendan de dónde vino, cómo lo hiciste y cómo deben luchar ellos, porque cada uno de ellos tendrá su propósito. Así que no creas que porque tú eres grande, si no formas correctamente, tus hijos no llegarán a ser grandes. Podrán vivir de reconocimiento y la fama que sus padres tuvieron, pero ellos no brillarán como ellos. Ellos no llegarán a ningún lado, porque tú no les enseñaste de forma correcta. Roboam decidió, aunque llegara a la edad madura, o sea, ya tenía 41 años, pudo haber decidido escoger los años buenos y gobernar como realmente lo había mandado el Señor. Pero no solamente se desvió él, sino que hizo que todo Israel también se desviara, por lo cual vino ese momento de captura, ese momento de robo, ese momento donde se levantó Sisac y vino a la conquista y los hizo cautivos. Se le olvidó a Salomón enseñarle de dónde venía esa riqueza. Se le olvidó a Roboam también reconocer de dónde venía tal cosa, porque no hubo énfasis en mostrar tal cosa. Lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios, y lo que tengo de la mano de Dios ha venido. Eso fue lo que le enseñó David a Salomón. Y nosotros debemos hacer énfasis en mostrar y enseñar también de dónde vienen las cosas, cómo se hacen las cosas y quién es el que está detrás de todas esas cosas. Deuteronomio, Dios no tiene ningún inconveniente en que tú prosperes. Por eso es que el empeño de enseñar a Jesús no es para que tú seas próspero materialmente, sino para que seas próspero espiritualmente. Para que tú te parezcas a Él, para que tú obedezcas conforme obedeció Él, para que tengas el amor que tenía Él, para que sepas los sacrificios que hay que hacer cuando toca hacer como los hizo Él. En eso consiste que nosotros nos parezcamos a Cristo, no en tener cosas materiales. Ahora, Dios no tiene problemas, Dios no tiene ningún inconveniente con que tú tengas cosas materiales. De hecho, quien obedece a la palabra de Dios como Él la ha establecido, tiene como consecuencia una prosperidad material. Ocurrió con David, ocurrió con Salomón, ocurrió con muchos reyes que fueron obedientes a Dios. No le faltaba absolutamente nada. Y la prueba la tenemos nosotros justamente con ellos. Dios no tiene problemas en que tú prosperes. De hecho, uno de los mandamientos que Él le establece, uno de los mandatos que le establece a Moisés, al pueblo de Israel, a través de Moisés, es este. En Deuteronomio 8, a partir del versículo 11, yo le voy a leer esto con usted aquí, para que usted sepa, para que usted se dé cuenta realmente qué es lo que quiere el Señor que nosotros podamos hacer. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y observe esto, que es donde quiero llegar, versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón, bendito orgullo. Se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si traducimos eso, o lo traemos, o lo actualizamos hoy día, diríamos de esta manera: cuídate de no guardar el mandamiento, de no honrar al Señor con todo lo que haces, porque no sea que el Señor te prospere, tú te sacies, no te falte nunca comida en tu casa, tu trabajo se multiplique, tengas empresas, llegues a tener inclusive ganado, se multiplique tu ganado en todo,
el oro y la plata que tengas se multiplique, la cuenta en el banco se multiplique, y con eso tengas prendas, vestidos, casa, que edifiques casa, inclusive, y digas luego que Jehová no fue. Ve lo que dice el versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuídate. Él no tiene problema en prosperarte. Él no tiene problema en ayudarte. Él no tiene problema en hacer esto. Pero sabe y conoce el corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso está en Proverbios 4. Pero Jeremías dice que no hay nada más engañoso que el corazón. ¿Quién lo conocerá? Jehová, dice él. Jehová, que conoce el corazón, que conoce y que discierne los pensamientos, dice. Así que Él conoce eso y sabe lo que tú tienes en el corazón. Y hasta que nosotros no cambiemos lo que tengamos dentro, difícilmente vamos a poder recibir, porque está demostrado, según la historia, lo que nosotros leemos en la Biblia, que aquellos a quienes le dio, cuando le dio, se echaron a perder. Y se echaron a perder porque no se dieron cuenta ellos mismos lo que tenían en el corazón. Por eso te hace la salvedad el Señor. Por eso te dice, yo no tengo problemas en que tú quieras una casa. No tengo problemas en que tú quieras carro. No tengo problemas en que tú tengas dinero. El problema lo tengo cuando tú comienzas a amar eso y llegas a creer que tú lo hiciste por tu fuerza y no reconoces que fue Dios. Esto fue lo que le pasó a Salomón. Esto fue lo que le pasó a Roboam. No reconocieron en ningún momento que todo lo que tenían era o producto o venía de la mano de Dios. Por eso David, cuando termina su reino, dice que quién es él para dar algo. Y el hombre estaba dando cualquier cantidad de toneladas de oro para su reino. Y aún así dice, ¿quién es él? Porque todo lo que tiene de la mano de Dios viene. Así que lo que nosotros ofrendamos de la mano de Dios viene. Sin embargo, a nosotros nos cuesta poder hacer tal cosa, demostrando el egoísmo que nosotros podemos tener en el corazón. No nos ocupamos de eso. No nos ocupamos de la obra de Dios. No estamos pendientes de poder cumplir con el mandato que Dios nos ha dado. No es sino cuando nos vemos obligados a tener que hacer esto. Esto no lo entendió Roboam, esto no lo entendió Salomón, por eso se perdió al final de su camino. Y por eso entonces el hijo prefirió, creo que sintió más gusto en hacer lo malo que hacía su padre que hacer lo bueno, porque al final perdió el reino y después de perder el reino perdió toda la riqueza. Isaac se llevó todas las cosas de riqueza que habían allí en su reino. Y tiene que ver esto, porque el Señor conoce los corazones y sabe lo que tiene. Porque Él envía entonces al profeta Simaías. Simaías viene y habla a Roboam y a todo el pueblo de Israel. Y le dice que esto lo ha mandado el Señor. Y que lo ha permitido porque tanto el rey como Israel completo se han desviado, se alejaron, dejaron el camino de Jehová. Y ellos reconocen inmediatamente que es cierto. Y dice mi Biblia que se humillaron. Se humillaron. Lea su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 12. Que se humillaron. Y a causa de haberse humillado, inmediatamente el Señor le dice al profeta Semaías, dile al rey, le dice, no voy a derramar mi ira sobre ellos. Dile que ya va a ir inmediatamente la salvación, es decir, para salvarlos de Sisac. Dile que ya va a causa de que se han humillado, ya va la salvación inmediatamente. Porque cada vez que nosotros tenemos problemas, se nos olvida por qué se generaron los problemas, pero nos acordamos inmediatamente de que Dios es el único que nos puede sacar de todo esto. Cuando te enfermas, cuando no puedes, cuando no tienes, cuando haces esto. Pero cuando tienes y cuando estás fuerte, cuando prometiste que ibas a servir, que ibas a hacer, eso se te olvida. Cuando estás bien, cuando crees que no te hace falta nada, tú no buscas nunca de Dios.
Estamos tan bien que no nos importa. A veces venimos al Señor pidiéndole justamente que nos ayude, que nos prospere, que nos saque adelante. Y cuando el Señor lo hace, después de haberlo hecho, entonces ya no tenemos tiempo para estar en la iglesia, para ayudar, ya no nos alcanza para nada. Antes nosotros con lo poco que recibíamos, con todo eso ofrendamos, ayudamos, veníamos, servíamos, ayudábamos a otros más, orábamos por otra gente. Pero de repente llegamos a estar tan cómodos que se nos olvida tal cosa. Y así pasa cuando nosotros queremos resolver algún problema en la familia. Tenemos problemas con nuestra esposa o nos agarraron en una mentira. Y ese día que nos agarran en la mentira, nosotros pedimos a Dios y prometemos que si salimos de eso no lo volvemos a hacer más. Basta que todo esté arreglado. Y entonces comenzamos a maquinar cómo volver a hacer lo mismo que dijimos que no íbamos a hacer más. Los que tienen adicciones, los que luchan contra eso, que a veces dicen, sí, yo no debo estar, ellos reconocen, yo no debo hacer esto, no debo estar esto, no debo tratar de esta manera a mi esposa, yo no debo hablar de esta manera, yo no puedo seguir haciendo esto me está haciendo daño. Ese es el momento en que tú estás siendo confrontado. Pero basta que te quedes solo, basta que mejores alguna de las cosas que tenías allí pendientes y vuelves a lo mismo. Hace ciclo, termina repitiendo la memoria, el pasado, porque no te fijas en lo que realmente tienes que ser de allí en adelante. Eso le pasó a Roboam. Recibe la salvación en ese momento y cuando llega la salvación, dice el Señor en el versículo 8, dice, dile que ya va la salvación. Inmediatamente. Pero, dice el Señor, pero no lo dejaré, sino que lo dejaré cautivo, lo dejaré que le sirva, lo dejaré bajo la mano de Sisac. Y sorprendentemente, dice el Señor, para que aprendan cuál es la diferencia entre servirle al reino de los hombres y servirle al reino de Dios. Versículo 8, lea su Biblia. ¿Y por qué hizo el Señor eso? Porque sabía lo que tenía en el corazón. Porque nosotros a veces exteriormente reaccionamos y pedimos a Dios, pero eso no lo llevamos hasta el corazón, no llegamos a cambiar por dentro. Roboam había entendido que se habían alejado de Jehová. Roboam había entendido que habían hecho mal, pero lejos estaba su corazón de dejar de hacerlo. Una cosa es reconocer algo que está mal en nuestra vida y otra cosa es verdaderamente cambiarlo. Hay una decisión que se debe tomar. No practicar más o no seguir haciendo lo que te está generando problemas. No tratar de salir de inmediato de esa situación para luego volver a caer a ella. Aquí es donde el fundamento de la enseñanza que se dio en la familia es válido. Porque cuando te edifican en el principio, como está escrito en el libro de los Salmos, que enseñes al niño sus caminos y aun cuando llegare a viejo no se apartará de ellos. Es fundamental entonces la enseñanza que le diste para que sepan que eso es lo que verdaderamente le va a sustentar y no mantenerse en su propia opinión porque le llevará a la muerte. Proverbios 16, 18 dice allí que antes del quebrantamiento viene la altivez. Y antes de la caída viene la soberbia. No nos damos cuenta de eso, pero la mayoría de las caídas que tienes en tu vida son producto de una soberbia, de no volverte al camino de Dios y de creer que en tu propia opinión lo puedes resolver y puedes salir adelante y te olvidas de quién te ha sostenido hasta ahora. Roboam no era ningún niño. Tenía 41 años cuando empezó a reinar.
Y a pesar de eso no cambiaba su corazón. Vio 40 años gobernar a su padre. Y vio también cómo se desvió. Y prefirió mantenerse en el desvío antes de mantenerse en el camino constante del Señor. Las decisiones también son tuyas. Puedo enseñarte mucho. Puedo mostrarte el camino. Puedo orientarte. Pero al final eres tú el que vas a decidir cuál es el camino que vas a seguir. Y yo te recomiendo y te aconsejo, sigue el camino del Señor. Porque a pesar de que puedas encontrar tropiezos, igualmente la mano de Dios estará tendida siempre para levantarte. Siempre vendrá una deshonra. Con la altivez viene la deshonra. Proverbios 11:2. Siempre quieres darte cuenta de que algo anda mal. Observa cómo respondes, cómo te comportas, hasta dónde está llegando tu altivez, si realmente estás escuchando un consejo. No entiendo a veces cómo es que una persona viene a buscar un consejo y esos primeros consejos que está recibiendo, como está dispuesto a escucharlo, están dando resultado en tu vida. Y cómo es que después que crees estar bien, en vez de seguir buscando ese consejo para no desviarte, te apartas de ese consejo para seguir en tu propia opinión. Me explico. Gente que llega por un problema y se le dice, tienes que corregir esto, tienes que hacer esto, y lo hacen ese paso porque necesitan corregir. Pero después que dieron ese paso y corrigieron ciertas cosas, se alejaron. Ya nunca más consultaron, ya nunca más buscaron un consejo. Ya creen que todo está resuelto y después no se dan cuenta, sino nuevamente cuando vuelven a caer. El Señor sabía lo que estaba en el corazón de Roboam. ¿Por qué lo sabía? Mira lo que hace Roboam. Mira lo que hace más adelante. El versículo 9 dice el Señor, está hablando allí y le dice que no lo va a dejar, sino que lo va a dejar como esclavo todavía bajo la mano de aquel hombre para que aprendan a hacer diferencia entre lo que es el gobierno, estar bajo el gobierno de los hombres y el gobierno de Dios. Y esto pasa acá en este país. Estamos pagando algo donde no hemos dado cuenta que tenemos que buscar de Dios y no seguir pensando en gobiernos de hombres. Al menos gobierno no precisamente porque los hombres no vayan a estar, sino de hombres justos conforme a la justicia de Dios. ¿Qué hace Roboam? Te leí ahí en Deuteronomio 8:14, dice, no sea que se enorgullezca tu corazón, porque el orgullo, lo que se llama altivez en la Biblia, te va a matar. Te va a matar. Observa esto. ¿Qué hace Roboam? Su padre Salomón tenía tal riqueza que había mandado hacer 300 escudos de oro. Y 600 en total. Pero unos eran más grandes, o unos llegaban quizás, medían 1,20 y los otros eran más pequeños. Pero los había mandado a hacer de oro. De manera tal, eso los guardaban, los tenían los guardias, los soldados que estaban al frente de la casa, es decir, la casa de gobierno. La casa donde reinaba Salomón. Y cada vez que pasaba el cortejo real, es decir, que pasaba, o dijéramos que pasaba el presidente, los soldados se paraban y colocaban los escudos de oro. Esos escudos no servían para la batalla, pero esos escudos daban un reflejo de la pureza, de la grandeza y del poder que tenía aquel rey. Cuando vino Sisac, se llevó todos aquellos escudos que eran hechos de oro y su hijo Roboam lo sustituyó, dice allí, por escudos hechos de bronce. El oro representa una pureza que tiene un brillo que viene de dentro hacia afuera. El bronce no. El bronce brilla de fuera hacia adentro. Si no lo pules por fuera, no brilla el bronce. Se parece al oro, pero no es oro. Cuando lo pules, se parece al oro. Déjalo pasar en algún momento. ¿Por qué? Porque el bronce es una aleación entre cobre
y hierro. Eso es lo que está hecho por dentro, mientras que el oro es un solo metal y es puro. Su brillo viene de dentro. Mientras más fuego reciba, más brillo tiene. Pero aquel hombre era tan orgulloso que nunca quiso que conocieran o que supieran que aquellos escudos se los habían llevado, los mandó a hacer de bronce, de manera tal de estar dando una imagen que no tenía ni existía. Y cuando la gente vive en esa condición, que se engaña a sí mismo, cree que puede engañar a los demás y hace esfuerzos, hace sacrificios para engañar a los demás con una vida exterior que no es la que interiormente lleva. Hablan de cosas que no están dispuestos a hacer. Dicen conocer cosas que no practican en su vida. Dan ejemplo o hablan o dicen cosas que ellos no están haciendo. Diría mi Señor Jesucristo, hipócritas son. Este hombre quiso hacer lo mismo, puso allí todas las cosas, puso aquellos escudos allí y daba la falsa imagen de aquel poder que tenía su papá, pero que él no lo tenía y que el reino tampoco lo tenía ahora. Más aún, ¿qué hacían? Aquellos escudos no permanecían allí, solamente los sacaban cuando él pasaba y luego los volvían a guardar. No los podían dejar mucho tiempo porque se oxidaban. El brillo duraba poco. Y así a veces son las personas. El brillo le dura poco porque es exterior. Vive buscando cosas que van a dar una falsa imagen. Inclusive su propia prosperidad. Yo tengo claro, entendido y le he enseñado a la iglesia, señores, la prosperidad viene de dentro. Juan escribe, tercera de Juan, y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera, tú no prosperarás por fuera. Primero prosperas adentro. La prosperidad viene de dentro. No la busques afuera. Y este es el gran error. Aquí hemos equivocado el camino de Cristo, pretendiendo que estando acá vamos a recibir cosas materiales. No estamos aquí porque nos vayan a dar cosas. Estamos aquí porque seguimos a un Dios poderoso que nos puede salvar, que nos garantiza vida eterna, que nos va a amar y que a consecuencia de eso sabemos que nada nos va a faltar. Pero esta gente que suelen hacer este tipo de cosas viven precisamente buscando, dando una apariencia. Nos metemos en una deuda para tener casas, carros, vestirnos, hacernos cosas que nos muestran una cosa que nosotros somos. Somos de moda. Somos de los que vamos cambiando según el momento que van presentando y la gente termina viviendo una vida prestada de otra persona. Porque imitan hoy día con las redes sociales, hoy día con todo el poder de la televisión y del cine y de todas estas cosas que están allí pendientes, la gente termina imitando a personas y se viste como esa persona, no siendo esas personas. Es más fácil ver hoy, sobre todo a las mujeres, con unos pantalones todos rotos, que yo no sé si eso es moda o es pobreza. Porque hasta donde yo sé, me enseñaron a mí, donde crecí, cuando tú tienes algo roto puesto encima, oye, tú me vas a perdonar, pero ese síntoma, o de muy mala educación que no eres capaz de remendar al menos lo que tienes allí, o es pobreza. Y vaya que yo sé de eso. Entonces, nosotros queremos imitar eso. Mientras más hueco tenga o más rotura tenga el pantalón, parece que es mejor. Entonces yo no sé si eso es pobreza o de verdad es que es moda. Pero si es moda, ¿a dónde te han llevado? ¿A dónde te han llevado? Que eres capaz de asimilar tal cosa creyendo que estás en la onda, que estás en la moda. Y damos una imagen que nosotros no somos. Así la gente, porque vieron a, no sé, fulano de tal vestido con tales cosas, entonces te las pones encima y das la apariencia.
un brillo que tienes allí momentáneo, porque luego cuando te vas a sola, cuando te tildan o cuando te das cuenta que eso que te pusiste te hacía ver ridículo, tampoco lo vas a reconocer, tampoco te vas a dar cuenta. Porque qué ridiculez tan grande tenía Roboam de poner estos escudos de bronce, si él sabía que eso no tenía ninguna validez. Sin embargo, ¿a quién pretendía engañar? Pero la soberbia y el orgullo lo mantenían a él allí tratando de engañar a los demás. Hipócrita, bien llamó el Señor. El capítulo 23 del libro de Mateo es un capítulo donde yo creo que el Señor trata con mayor dureza a toda esta gente que hace este tipo de cosas. Comienza diciéndole: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita los llama, que diezmáis la menta y las hierbas, dice, y no haces lo que es más importante. No das la ofrenda. Lo uno era necesario sin dejar de hacer la otra cosa. Y viene, lea su Biblia, lea ese capítulo, vea cuántas veces los llama hipócritas por las cosas que hacen. Hipócrita, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Dijéramos nosotros aquí: no rompe un plato, pero se come toda la vajilla. Dando una imagen de las que no son. Allí mismo le dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que por fuera parecen, están muy bonitos, son como sepulcros blanqueados, dice. Por fuera son muy bonitos, pero por dentro llevan toda la pudredumbre. Entonces Dios nos está llamando a nosotros a presentarnos como debe ser. Dejar y apartar el orgullo, porque aquí un reino completo se perdió a causa de un orgullo, a causa de no humillarse correctamente, ciertamente delante de Dios. No más brillos desde fuera, sino el brillo que venga de dentro. Si tenemos que hacer algo, vamos a hacerlo en oro como debe ser, para que el brillo permanezca para siempre y nunca más nadie nos pueda señalar en nada. Que aprendamos la formación correcta, que los padres se preocupen por enseñar lo correcto y que cuando nosotros nos levantemos, escojamos entonces ciertamente, acertadamente lo que es correcto. Y si cometieron errores nuestros padres, pues yo desecho aquellos caminos, yo desecho aquellos errores y voy a seguir lo que realmente debo establecer. Si algo ha querido el Señor es que siga su palabra, en la certeza de que seré prosperado en sobreabundancia, sobre todo si mi alma ha prosperado, si he crecido y he madurado espiritualmente para usar su palabra conforme la estableció, y que no todo lo que voy a recibir aquí tiene que ver con cosas materiales, sino que por el contrario, lo que voy a recibir aquí es de su espíritu, es de su unción y todo aquello que me hace falta para tener la certeza de que estaré en la presencia del Señor por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amados, allí donde estamos, vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que sea Él edificándonos en todas las cosas. Padre, yo te bendigo hoy y te ruego que seas tú pues ministrándonos, que si hasta ahora nosotros no hemos decidido conforme a tu voluntad, hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, que llegue tu palabra, porque así como vino el profeta Semaías en aquel momento para hacerle conocer al rey y al pueblo de su pecado, asimismo hoy tú estás hablando, y por esta palabra al que le está oyendo sabe correctamente lo que tiene que corregir, lo que tiene que hacer, lo que tiene que poner en evidencia y lo que tiene que seguir en adelante, y que de ahora en adelante todo orgullo y todas aquellas cosas serán apartadas en el nombre de Jesús, que vamos a levantar una familia en enseñanza, en formación, conforme a tu palabra, conforme a tus principios, conforme a tu moral, conforme a tu justicia, a fin de que todo lo que nosotros necesitamos lo recibamos en el nombre poderoso de Jesús. Que el que esté inclusive, Señor, hoy caído, tú lo puedas levantar. El que esté en enfermedad,
pase a salud, y el que esté en escasez pase a prosperidad. No sin antes reconocer que todo viene de tu mano, que todo lo que hacemos lo hacemos por tu espíritu, y es tu fuerza, es tu poder, es tu fortaleza la que siempre estará en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.